En este caso nosotros retornamos a eso, ¿no? Y eso implica también poner en el centro la necesidad de construir una teoría del valor que trascienda la mirada económica exclusivamente. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? Que tiene que ver con respecto al paso del antropocentrismo al biocentrismo. Darle derechos a la naturaleza es un cambio epistémico de siglos, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esos temas de no solo ver al medio ambiente como recurso, ¿no? Como recurso que se intercambia en las relaciones internacionales, que vas por manufactura y tú das petróleo, etcétera, ¿no? Sino romper con esta mirada liberal de los derechos, que solo los que tienen obligaciones pueden tener derechos y por lo tanto la naturaleza no puede tener o las futuras generaciones no pueden tener. Y ahí yo me acerco mucho al tema empírico, metodológico, en tratar de construir nuevas metodologías métricas que permitan disputar, en este caso, a esos sentidos hegemónicos que te ha construido un aparato conceptual muy fuerte, que es la economía más neoclásica, ¿no? Más que tiene que ver con respecto al ingreso, al consumo, al PIB, etcétera, ¿no? Y eso para mí implica repensarle completamente a la teoría, ¿no? Y una teoría que sea de retaguardia, no de vanguardia, ¿no? Creo que la teoría de la dependencia fue una teoría más de vanguardia, de decir hacia dónde hay que ir, ¿no? En estos mismos centros se decía, bueno, yo sé, como tanque de pensamiento, cuál es el camino, ¿no? En cambio, la teoría, el paradigma del buen vivir, que al menos se propone, es una cuestión de ir acompañando a los actores, a los movimientos sociales, que en este caso son los que realmente han puesto en el dedo en la llaga con propuestas, yo les llamo de innovaciones sociales, que te disputan la crisis civilizatoria que tenemos. ¿A qué me refiero? No sé, es que el problema del ecocidio te proponen los movimientos sociales los derechos de la naturaleza. Si es que el problema es la xenofobia, ¿no? O el tema de la migración, te proponen la ciudadanía universal, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que esa inteligencia social, ese general intellect, llamémoslo así, ¿no? En el caso de los paradigmas del buen vivir frente a las teorías de la dependencia, surge de la propia sociedad. Y ahí lo digo yo en términos individuales, el problema que nosotros nos encontramos en el gobierno, ¿no? De la Revolución Ciudadana es que tú tenías marcos conceptuales, teóricos, metodológicos que no cuadraban con las propuestas sociales. Había un distanciamiento, había muchas veces una teoría ciega, pero también una praxis sin teoría, ¿no? Entonces necesitabas justamente buscar una articulación entre los dos. Y es por eso que surge por una necesidad de que la teoría sirve como una herramienta que pueda acompañar a dar la disputa de los procesos para concretar, en el caso del Ecuador, esto que es su meta, ¿no? Que es la constitución de la conjunción de la sociedad del buen vivir, ¿no? Entonces este tema también, ¿de dónde surge? Si es que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿cuál es el rol de la teoría, ¿no? Y cómo construir en este caso teorías que no sea de personas clarividentes o grupos clarividentes, ¿no? Que más bien trates de acompañar en el marco de esas luchas que se dan. Me parece que son temas fundamentales que es necesario recuperarlo principalmente para dar esta disputa que estamos dando en este mismo momento, que es frente al capital, la vida, ¿no? Frente al autoritarismo, a las dictaduras, la democracia, ¿no? Creo que son uno de estos grandes debates que necesitamos dar y que creo que el recuperar el pensamiento crítico de la teoría de la dependencia, sin lugar a dudas, es fundamental.